¿qué cultural tiene? A ver, va a ir unos turistas a Barrios Altos, va a ir a ver a esos callejones de un solo caño que se están desprendiendo, a tomar fotografías, a visitarlos. No, porque salen pues con la cara cortada, salen sin cámara fotográfica y sin ropa, y prácticamente va a ser el desprestigio para la imagen de nuestra patria. Lo mismo que ocurrió en México, también rodeado de estos callejones tipo Chavo del Ocho, ¿no? Y ahora son urbes, son grandes edificios y que están dedicados a la industria, al comercio, a las oficinas, ¿no? Y a poca vivienda. Entonces, yo le pido, guardián, que evite esta clase de amenazas que podrían atentar contra la vida de miles de seres humanos. Ya sabe, señor Pedro Pablo Kuczynski, ministro de la Cultura, y a estos cabezones del Congreso de la República. Solamente piensan en hacer daño, en sabotear la democracia, y por tanto, pónganse a trabajar. Eso en cuanto se refiere a esta situación. No solamente a Lima, también puede ser en el Cusco, en Arequipa o en otras ciudades que tengan esta clase de callejones. Ya ningún turista va a ir a visitarlos. Tenemos grandes ruinas antiguas como el Machu Picchu, Sacsayhuamán, que allá sí se pueden ir. Pero ¿quién va a entrar a estos callejones de un solo caño que están ubicados a la espalda del Palacio de Gobierno, tanto en Barrios Altos, en el Rima y en el Cercado de Lima? De nada sirve. Es conveniente que se derogue esa ley lo más pronto posible. Y es que si este callejón, señores congresistas, y estos balcones coloniales que ya no sirven para nada, que se están cayendo a pedazos, del Jirón Washington 1245, creo que es 1231 o 1233, es un peligro, que si sucede algo fatal, desde acá voy a echarle la culpa al presidente del Congreso, porque estoy advirtiéndole de esta situación muy delicada. Y eso se llama exposición de persona a peligro o abandono de persona a peligro. Congresistas, caminen, visiten estos lugares y pónganse a trabajar y revisen esas leyes que atentan contra la seguridad pública y la seguridad humana. Y hablando de la seguridad humana, la semana que ha pasado, aquí en una urbanización de Ventanilla, han matado a 3 personas. Han asesinado de 20 balazos, de 15 balazos, en fin. Pueblo sin ley. ¿Dónde está la estrategia del director general? Oiga usted, Vicente Romero. De nada vale. ¿Qué es lo que está usted haciendo por la seguridad ciudadana? Abandono por completo esos lugares. Me parece que el director general está por gusto y debe ser nombrado en su reemplazo. ¿Ya está gastado o está cansado? Señor Pedro Pablo Kuczynski, es conveniente que lo pase a retiro inmediatamente, porque no hay ni un plan estratégico policial referente a la seguridad ciudadana y para el crimen organizado que se viene incrementando cada día más. Aló, buenas noches. Buenas noches, amigo corresponsal nacional Edison Supos, lunes 11 de septiembre, fecha ingrata, amigo de la Cine Radio, para el Perú y para el mundo entero. Hoy día se recuerda, por ejemplo, también la insurgencia
de las hordas fascistas en Chile, cuando derrocaron al primer presidente socialista, Salvador Allende, que se puso un casco y defendió, un buen patriota, el Palacio de la Moneda. Finalmente fue abatido. Entonces, varios hechos se cometen, pero estás hablando, Miro, de la seguridad ciudadana, del tema de la seguridad ciudadana. Entonces, el Perú, los peruanos, que no tenemos resguardo oficial del Estado, como es el profesional, la ama de casa, el estudiante, el empresario, el comerciante, ¿no? Entonces, por ahora, la cortina de humo contra Sendero Luminoso, la situación de la salida de Marisa Garrido Leca, que sale mañana, pasado, no sé, y también para felicitar al doctor, al nuevo decano que tuvimos el otro día, el auditor, el doctor Mauro García. Buenas noches, doctor. Buenas noches, mis queridos amigos. Aquí para recíprocamente darle un saludo a todos los contadores que hoy día celebramos nuestro día. Un abrazo fraterno a todos nuestros asociados en nuestro Colegio de Contadores Públicos de Lima. Usted ganó las elecciones el día sábado. Así es. Gracias a la votación de muchos de nuestros agremiados, hemos salido elegidos para el periodo 2017-2019 como decano del Colegio de Contadores. Muy bien, doctor. Vamos a dejar otro momento ya cuando usted asuma oficialmente la juramentación. Ahora usted es un profesional, un auditor, un consultor, tiene varios grados. ¿Qué opinión le merece usted la seguridad ciudadana en el país con este gobierno? Bueno, en realidad, como todos lo vivimos en las calles y en los comercios, lamentablemente la seguridad ciudadana está, por no decirlo, casi completamente abandonada. Tenemos que organizar a los ciudadanos, a la población, para que pueda autodefenderse. Y eso no puede ser. Creo que el Estado debería de poner mayor énfasis en el control de la seguridad ciudadana. Doctor Mauro, usted hemos visto los peruanos a los gobiernos de otros países, a los presidentes de otros países de Sudamérica, ¿no es cierto? En Colombia, en Venezuela, en Paraguay, Uruguay, en Brasil, la señora Dilma Rousseff, fue ella en su momento una joven guerrillera, ¿no?, de la corrupción. ¿Por qué en el Perú el gobierno de PPK, el Congreso, no podría declarar una amnistía? Yo creo que el dolor de todos nuestros hermanos peruanos no se puede olvidar. Lamentablemente, las matanzas de parte de Sendero Luminoso fue tan obvia que muchos de repente no lo conocen, pero no creo que nosotros podamos olvidar eso. Solamente encomendándonos a Dios y a nuestro gobierno de turno podemos decir que se puede liberar de esta lacra del terrorismo del país. Pero usted sabe que en el Perú hay mucha injusticia, doctor Mauro. Sí, la injusticia siempre hay, y no solamente en nuestro estado peruano. Eso se da en todo el mundo. Eso no implica de matar hermanos contra hermanos, no levantarnos con armas. Para eso existe un Estado democrático. Para eso, por ejemplo, nosotros hemos ganado en una lista democrática a otra lista que compitió con nosotros. Ahí está la democracia, ahí está la participación. Muy bien. Gracias por la participación. Bueno, hablando de esta situación, sobre lo que ha ocurrido, lo de Sendero Luminoso, es conveniente que nuestra juventud, nuestros adolescentes, conozcan la realidad nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió con Sendero Luminoso? Mañana es prácticamente un día que fue su captura. Permítame, no quisiera que me interrumpan, pero es importante. ¿Cómo fue la intervención de este delincuente terrorista? Se empezó desde del año 1980, 1985 comenzaron a acrecentar mucho más
y salió ya Abimael Guzmán. Era un profesor de secundaria y que radicaba prácticamente entre Ayacucho y Cusco, hasta que ya había estado atacando a muchas poblaciones, ya con armas sofisticadas, porque los gobiernos de aquel tiempo no lograron a destruirlos, porque no existía un plan contra el terrorismo, y cada día se venir esta situación hasta la ciudad. Hasta en 1990, en que Alan García le concede la presidencia al ciudadano japonés Kenya Iwamoto, llamado Alberto Fujimori, porque Alan García tenía el poder en sus manos, tenía el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, que había llenado de apristas, y el Consejo Nacional de la Magistratura como el Tribunal Constitucional. Cuando entró Fujimori, gracias a Alan García, que en forma irregular le concedió ese privilegio de ser presidente de la República, porque era imposible que en 2 meses un personaje desconocido puedan haber volteado en la primera vuelta, inclusive al mismo candidato del APRA, que era un Luis Alba Castro, entre otros, que no llegaban ni al 8%. Y luego llegó pasando a todo para llegar al segundo lugar. Y luego lo gana. Pero dejemos ahí. En 1990, después del 28 de julio, que asume la presidencia, resulta que la policía de investigaciones que trabajaba en la DINCOTE habían rodeado a Abimael Guzmán y a toda su cúpula, o llamado su Estado Mayor. ¿Y qué es lo que ocurrió? Para aquellas personas que se acuerdan de esos discos, de esos cassettes que encontraron, pucho de cigarro, habanos puros, botellas llenas de licores, whisky, vodka, y un video donde aparece este cachetón bailando Zorba el griego. Pero cuando la policía de investigaciones iba a capturarlos, reciben la orden, eso fue en 1990, el director general era el general Mario Muñoz Malaver, alias Dientito. Le conocían Dientito porque tenía unos dientazos cada vez que se reía. El ministro Malca Villanueva y el Montesinos, asesor legal. Recibieron la orden, el director de la DINCOTE, que era un general, el Borrao, para que no se le intervenga, para que no se le detenga, y que el SIN iba a intervenirlo. Pero cuando se escaparon desesperadamente frente a los ojos de la policía, inmediatamente recibieron la orden de que se le intervenga. Cuando intervienen ya no encontraron nada, solamente vestigios que habían estado ahí. Como le digo, todo lo que habían encontrado, esos disques bailando Abimael Guzmán Zorba el griego, muy alegres, con todita su cúpula, alegres y contentos. ¿Por qué ordenó
en el gobierno de Fujimori que no se le detenga, y no se lo detuvieron. Es por eso que allí lo vemos al coronel Benedicto Jiménez Vaca, en ese tiempo era mayor, jefe de un delta, que con pocos hombres, cerca de 17 o 18 efectivos de la policía, se denominó ya no Delta 4, lo puso GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la DINCOTE, el GEIN, que era parte de la DINCOTE. DINCOTE significa de la Dirección contra el Terrorismo. Y así empezaron, en forma prácticamente misia, no tenían dinero, no les daba ni el director general, ni tampoco el ministro, y menos el gobierno. Pero ellos trabajaban con mucha vehemencia para volver a ubicar al escurridizo Abimael Guzmán, bajo la condición de que no iban a comunicar nunca más al ministro, ni al director general, ni a Montesino, y menos a Fujimori. ¿Por qué? Porque habían permitido que se fuguen, y para que sigan atentando, destruyendo torres y matando gente, tanto en provincias como también en la capital. Es decir, eso le convenía al gobierno de Fujimori, que exista un terrorismo controlado o un terrorismo protegido. Fue así que este grupo de valientes del GEIN, de la Policía de Investigaciones, lograron ubicar a través de una minuciosa investigación de inteligencia. En el grupo de inteligencia está Marco Miyashiro Arachiro. Él era únicamente analista de inteligencia. Y el coronel, en ese tiempo el comandante Benedicto Jiménez, era el operativo, el hombre de estrategia, el que iba a emplear la forma y circunstancias de los actos preparatorios de un operativo. Fue así que, al tener conocimiento que en esa casa donde vivía Marisa Garrido Leca estaba Abimael, ya tenían un 99% de que se encontraba en ese inmueble, pero no podían ingresar. Alguien tenía que abrir la puerta, y fue esta bailarina que abrió la puerta, y ahí ingresaron un par de enamorados que ahora son esposos, una suboficial y un alférez de la policía. Lograron ingresar y de inmediato tomaron posesión. Todo el primer piso, Marco Miyashiro con otro grupo al segundo piso. Y detuvieron a Abimael Guzmán Reynoso y a toda su cúpula. Una vez que habían detenido al cachetón, gritaron bingo y comunicaron de inmediato al general Antonio Quetín Vidal Herrera, quien de inmediato se constituyó al lugar de los hechos, se entrevistó con el intervenido y ordenó que sea trasladado hacia las instalaciones de la DINCOTE, que se encuentra en el sótano de la prefectura de Lima, y allí fue encarcelado. Mientras que tuvieron conocimiento el director general, así como también el ministro, que se encontraba en la embajada alemana conjuntamente con Montesino en una ceremonia, y no sabía nada,
de ese operativo. Fujimori tampoco sabía nada porque estaba pescando con su hijo Kenji. Y esa es una realidad, eso es verdad. Entonces, cuando le comunican a Montesinos y al ministro, y el ministro directamente, conjuntamente con Montesinos a Fujimori, ordenan a un general de la Republicana para que los entregue a ellos, a todos los intervenidos, sin que nadie sepa, al cual se encontraba como jefe de la segunda región policial de Lima, el señor general Barrantes Avellaneda, de la Guardia Civil. Él sí tuvo conocimiento porque el general Quetín Vidal le manifestó. Don Antonio Quetín Vidal Herrera está escuchando este programa. Luego de haber recibido esta orden de que se le entreguen a otro general y que el jefe de región, así como Quetín, decidieron no entregarlo, dispusieron una amenaza, que 2 tanques iban a salir del cuartel Hoyos Rubios al mando de un general, para recuperarlo a Abimael Guzmán y llevarlos al servicio de inteligencia, al SIN. Ante esta situación, se le acusa al Benedicto Jiménez de haber comunicado a la prensa, y sale desde Francia y rebota a nivel mundial el flash, capturan a Abimael Guzmán. Y esos 2 tanques que habían salido del cuartel Hoyos Rubios del Rima retroceden y vuelven a sus cuarteles. Ante esta situación, ya Fujimori, queriendo ser el abanderado de la captura, convocó a las personas que habían capturado, los llamó la atención, inclusive los había retenido a los autores de la intervención. Y esa es una verdad, porque a las 8:15 de la noche del día 12 de septiembre de 1992, se encontraba el presidente de la segunda sala, Ramón Sáenz Chávez, conmigo, y ambos nos constituimos a la prefectura para constatar qué es lo que estaba sucediendo, ya que en los techos de todo el perímetro que cubre Chota, Washington, Wilson, hasta Alfonso Ugarte, estaban llenos de la policía, es decir, de la Guardia Civil, de la PIC, para evitar que se acerquen los tanques del ejército y puedan rescatarlo. Y fue el general que comunicó sobre la detención. Asimismo se puso en conocimiento al fuero común, a la fiscalía, y se dispuso la inmediata detención, que posteriormente, a los pocos días, que el presidente de la República, en una bolsa de plástico transparente, estaba queriendo entregar $1 millón como recompensa para todo el grupo operativo del GEIN. Yo le dije al general Antonio Quetín Vidal Herrera que no recibiera absolutamente nada. En todo caso, ese dinero sea entregado a los damnificados, a los niños que sufrieron y que se encuentran huérfanos de padre como consecuencia del terrorismo. Y así fue. Este valiente general Antonio Quetín Vidal Herrera entregó el dinero a esos pobres abandonados, huérfanos del terrorismo. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Adelante. Mire,
sobre el tema que está hablando usted del terrorismo, yo quisiera hacer una pregunta al pueblo peruano. ¿Quién dinamitó el canal 13 de Puno? ¿Quién dinamitó el canal 2? ¿Quién dinamitó Caracas? ¿Quién mató a Pedro Wilson en Los Olivos? ¿Quién mató a la morena de Villa Salvador? ¿Los terroristas o Fujimori? ¿O los dos lo mataron? En Ayacucho, el teniente Hurtado, con una pala mecánica hizo una zanja de 100 metros. Mató a todo un pueblo entero. Bien. Con gasolina lo echaron todito a esa gente. Hay niños, ancianos, madre, familia en estado, a todito lo ametallaron. Y en esa zanja lo metieron a todo el pueblo. Y el teniente Hurtado ordenó que con los bidones de gasolina de los tanques que los echaran por encima del cuerpo para asegurar que estaban muertos. Le voy a contestar. Entonces, sobre eso hago una pregunta. Bien. ¿Quiénes mataron a toda esta gente? ¿Quiénes dinamitaron? ¿El gobierno o los dos como socios? Bien, le voy a contestar. Le voy a contestar, señor. Cuando ya el terrorismo encabezado por Abimael Guzmán Reynoso, su cúpula, que habían sido intervenidos el 12 de septiembre de 1992, y también el MRTA de Polay Campos, ya no había terrorismo. Y quería el gobierno dictatorial de Alberto, del ciudadano japonés Fujimori, de que echarle la culpa a los remanentes terroristas. Y cuando habían dinamitado las torres del Canal 13 en Puno, cuando fueron intervenidos los autores materiales de ese atentado terrorista, fueron 6 miembros del ejército, 2 suboficiales y otros soldados, y fueron intervenidos por la policía de servicio de la torre, así como también del personal de ese canal, que lo enfocaron, y 2 de ellos habían sido prácticamente mutilados por las ondas expansivas y por los dinamitazos. Y ellos dijeron que no me disparen, que son del ejército, y fueron identificados como autores, que fueron los que habían atentado contra Global, era el Canal 13, Global Canal 13 de Puno. Eran militares que pretendían echarle la culpa, eso fue el año 1993, de que dinamitaron la torre del Canal 13. Asimismo, comenzaron a atacar a un mayor de la policía en la ciudad de Ayacucho. Tengo los nombres completos y el parte policial que habían pretendido atacar al puesto policial, diciendo que eran terroristas. Pero este valiente mayor Rojas había cavado todo alrededor, porque tenían conocimiento por inteligencia que verdaderamente terroristas iban a atacar esa unidad. Y como jefe de la región policial se encontraba un coronel. Y gracias a este mayor, que tuvo la sagacidad, la inteligencia de abrir zanjas, cuando comenzaron a atacar al centro de la unidad policial y se acercaban, los de la zanja salieron, intervinieron a un subteniente del ejército y a otro grupo del ejército, indicando que ellos se encontraban persiguiendo a los terroristas. Es por eso que este mayor Rojas fue pasado al retiro, porque querían asesinarlo. Eran también del ejército peruano los que habían corrido el rumor de inteligencia de atentar contra la base policial de Ayacucho, y lo intervinieron, y después no se sabe mucho más de lo que pasó. Un capitán Rejas del ejército peruano había
denunciado a coroneles, a generales por tráfico ilícito de droga y presuntamente por terrorismo de Estado. Y a este capitán Rejas, muy valiente, que trataban de asesinarlo acá en Lima, salió conjuntamente con su familia vía Bolivia, que fue ayudado por su promoción y llegó hasta Bolivia. También hay un mayor que llegó hasta España y que denunciaban el terrorismo de Estado que estaba propugnando el ejército peruano que había convocado Fujimori y Montesino. Así, después de haber derrotado la policía de investigaciones, le querían formalizar estos actos de terrorismo por parte del gobierno dictatorial para seguir engañando a la gente de que existe el terrorismo. No solamente el terrorismo de matar a tantos pueblos, sino de engañar y decir, no hablen porque nos está escuchando el servicio de inteligencia y nos pueden asesinar, nos pueden desaparecer. Eso era una realidad, y eso está escrito, sino que esto tiene que ser estudiado, tiene que transmitirse a nuestra juventud, de que el gobierno dictatorial de Fujimori se convirtió en un gobierno de narcoestado y en un estado de terror. Aló, buenas noches. Aló. Eso responde a la pregunta. Y para ello existen muchas pruebas. Están Caretas, está Oiga, entre otros medios de comunicación, está el República. También está, en ese tiempo salió Última Hora. De lo que estoy diciendo, es bueno que ustedes recurran por internet o vayan a la biblioteca y puedan pedir estos medios de comunicación y sepan todo lo que ocurrió después de 1990, cuando Fujimori asume la presidencia de la República, destituye a todos los buenos generales del ejército, de la marina y de la aviación, como de la policía. A todos los vocales supremos lo destituye y luego da indulto, así como Alan García, a tantos narcotraficantes, a violadores, a ladrones, a rateros. Quería destruir nuestra tranquilidad de la sociedad. Y fue así que se convirtió todo Lima y el Perú en un caos. Y de eso pretendía agarrarse para seguir reelegirse y reelegirse en contra de la Constitución política del Estado, porque él trataba y quería ser gobernador o gobernante durante 25 años, y que posteriormente, poco a poco, nos hemos dando cuenta cuál era la intención del gobierno fujimorista de quedarse 25 años en el poder. Uno, hay un coronel Ochiro del ejército nipón. Él fue el que ha escrito una obra, lo mismo que su oficial del ejército japonés, que lo descuartizan en las aguas del Atlántico. Y luego a este coronel, después de haber escrito una obra sobre en conocimiento del complot japonés en Sudamérica y especialmente Perú y Brasil, era que los asesores para asumir la presidencia del Perú en la campaña electoral eran más de 80 japoneses de inteligencia que habían venido para esta campaña, y que cuando asumió la presidencia este japonés Fujimori, hasta el año 2000 habían cerca de 7,5 millones de japoneses con libreta electoral. ¿Qué es lo que pretendían? Si en 10 años habían 7,5 millones, en 20 años habría 15 millones, y en 25 años habrían quizás 20 millones de japoneses
que iban a elegir a un candidato. Lógicamente no iba a ser Toledo ni nadie, iba a ser un japonés. ¿Y cuál era el objetivo de este gobierno dictatorial de querer entornillarse 25 años? Y darle la posta a su hija como una emperatriz, a Keiko seguramente, o a otro, para que sigan gobernando y convertir al Perú en una colonia japonesa. ¿Y por qué colonia japonesa? Porque Japón es un conjunto de islas que viven con tsunami, que viven con terremotos diariamente. No hay donde puedan albergar a más de muchos ciudadanos. Apenas viven en 1 metro cuadrado 3 o 4 japoneses. Entonces quieren ellos emigrar y habían escogido Sudamérica. ¿Y cuál era la inteligencia? De que todas las mujeres peruanas no pueden tener más de 2 hijos. Y aquellas mujeres de 18 a 35 años que tengan más de 2 hijos, les iban a hacer las esterilizaciones. Y se hicieron las esterilizaciones forzadas en más de 500.000 de mujeres, que la dejaron contra su voluntad, enfermas, con infecciones, y murieron muchas de estas peruanas. ¿Con cuál era el objetivo? Si no querían, engañaban. Y ahí está su médico de cabecera que debe irse a la cárcel, que estos delitos son de lesa humanidad. Y le pido a usted, aprovecho, señor fiscal de la Nación, y que me están escuchando de Pachiza, me están escuchando de Coro, me están escuchando de todita la región San Martín, que son las más agraviadas, y que la Fiscalía hasta este momento no recibe las declaraciones de estas 400 mujeres que han formulado la denuncia ante el Ministerio Público. El día miércoles, amigas de Pachiza, de Huicunco, de Juanjuy, de Rioja, de Yurimagua, de Moyobamba, me voy a constituir a la Fiscalía a fin de pedir un informe al respecto. Ya han declarado muchos técnicos, enfermeros, que era una política de Estado y que había ordenado el gobierno de Fujimori para que puedan ser intervenidas contra su voluntad la mayor cantidad de mujeres de nuestra región selvática. Y eso es considerado como un delito de lesa humanidad por haberlas permitido, no haberlas esterilizado en contra de su voluntad, y han encontrado muchas de ellas muertas. Esperemos que el día miércoles en la mañana me voy a constituir, hablar con la fiscal, y en la noche voy a dar cuenta a toda la región San Martín, así como también a Ancash, que han venido, y a algunas personas de Lima que también han denunciado ante el Ministerio Público. Bien, ¿alguna otra llamada? El día de mañana, el día de mañana vamos a mostrar cómo esto es en vivo y en directo. Nos están viendo a través de las ondas de Radio Latina, La Poderosa, los documentos por los cuales estoy informando esta realidad, la forma y circunstancia en que se intervino el GEIN, así como también los actos preparatorios del intercrímenes que ha venido cometiendo el gobierno de Fujimori en contra de los peruanos y sobre todo de nuestra patria, al tratar de someterlos a un gobierno extranjero. Después hablaremos sobre la guerra del CENEPA. Vamos a escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, no sé si te acordarás, entre el 91 y el 92, en Canal 4, eso de las
entre las 8 y las 9 de la noche, salió flash, noticiero, que había un general del ejército, está en el cuartel Hoyo Rubio, que iba a renunciar. Claramente dijo así en el flash, el noticiero, que iba a renunciar a su cargo porque no estaba de acuerdo en las formas de cómo estaba gobernando al Perú Fujimori. Después de su renuncia, más o menos dentro de 20 días, iba a hacer una conferencia de prensa y explicar por qué su renuncia. Y en esos lapsos de días se sufrió ese atentado de Tarata. Y nunca más se escuchó de este general, señor, que supuestamente iba a hacer una conferencia de prensa para explicar por qué su renuncia. Eso es lo que a mí me inquieta, doctor, hasta ahorita. Y nadie se ha manifestado de ese señor y de ese general que iba a hacer su conferencia de prensa para explicar por qué su renuncia. Bueno, entre ellos está el general Robles. ¿Aló? Sí. A los 20 días después del flash que dio en Canal 4, dijo que iba a explicar en una conferencia de prensa por qué su renuncia. En el lapso de esos 20 días se sufrió un atentado en Tarata, y habían comentarios como en esa época decían, había bolas de que en el tercer piso de Tarata vivía este general. Vamos a averiguar. Vamos a escuchar el himno de comunicaciones del Perú. Adelante. Allá van. Son los émulos de José Olaya, tendiendo senderos de luz entre las sombras. Chisperos de una patria nueva hacen de las transmisiones todo un grito de victoria. Amigos, gracias por la atención prestada y mañana seguimos con relación a la captura de Ismael, presentando los documentos que acreditan la veracidad de mis afirmaciones en este programa a nivel nacional. Muy buenas noches. ¡Arriba, Perú!